Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradeceros que me hayáis invitado, agradecer a Paula que me hayáis invitado a esta pequeña charla. Afortunadamente estamos viviendo un momento muy interesante dentro del feminismo, entonces, bueno, pues que haya repercusión y que sea la gente joven la que lidere, pues la verdad es que da mucho gustico, como he dicho desde el principio. Bueno, yo me llamo Raquel, os he dicho que vengo desde Pamplona. Bueno, yo vengo de Ducagoso, pero Ducagoso en el fondo soy yo. Bueno, y antes de empezar os quería contar brevemente cómo fue mi llegada al feminismo. Bueno, yo ahora tengo 40 años y yo siempre desde jovencita, yo no sé, tenía como ciertas inquietudes con esto de cómo me manejaba yo como mujer o como joven por el mundo, ¿no? Yo veía que, bueno, que mi relación en casa no era la misma yo que con mi hermano, mi relación con las amigas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo veía que había algo que a mí no me acababa de encajar del todo. Y bueno, pues en tu movimiento social, en tus movimientos de ser voluntaria, acabé en un programa que se llama Por los Buenos Tratos. Por los Buenos Tratos es un programa que hace prevención de violencia dirigido a gente joven. Y ahí es cuando yo me di cuenta que yo todos esos malestares les podía poner un nombre que era feminismo. Y además éramos un colectivo que trabajamos chicas y chicos, ¿vale? ¿Y por qué os cuento esto? Porque creo que el feminismo tiene mucho que ver con las subjetividades y con las vidas y con lo personal. Entonces seguramente si hubieseis pedido a 7 personas diferentes que os hubiesen hablado de feminismo, pues hubiesen contado 7 charlas diferentes. Entonces yo creo que el feminismo tiene mucho que ver con lo que somos, ¿no? Con lo que somos y con el tipo de vida que queremos llevar. Si yo os pregunto cómo definiríamos feminismo, ¿qué diríamos que es? Bueno, yo os he traído esta imagen porque creo que el feminismo es simple y llanamente buscar los derechos para la mitad de la población. Nosotros vivimos en un país donde los derechos sobre papel los tenemos ya conseguidos. Hay otras partes del mundo donde no. Pero es cierto que las mujeres, de facto, no sobre el papel, sino de facto, en la manera de andar por el mundo, no tenemos los mismos derechos. Quiero decir, yo por el simple hecho de haber nacido mujer, seguramente tendré más posibilidades de sufrir paro, tenemos más posibilidades de tener trabajos precarios, tenemos más posibilidades de cobrar menos que nuestros compañeros varones, la famosa brecha de género. Bueno, pues de esto, las mujeres, no las primeras que no se consideraban feministas porque no existía el término, pero las mujeres se dieron cuenta de esto hace mucho, que por el hecho de ser mujer caminábamos por la vida de una forma diferenciada o teníamos diferentes oportunidades. Y no solo eso, a lo que tradicionalmente nos hemos dedicado las mujeres se considera como inferior o de menor valor, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir, los cuidados es un ejemplo claro, ¿no? Las mujeres han estado tradicionalmente dedicándose a los cuidados, cuidando de los niños, de los abuelos, de la casa, etcétera, etcétera, y parece que si no has trabajado fuera de casa con un trabajo fuera, parece que no has hecho nada en tu vida, ¿no? Y esto es un poco de lo que se da cuenta el feminismo y lo que reclama es simple y llanamente la igualdad de derechos para la mitad de la población, más uno que somos nosotras, ¿no? Claro, también hay otra cosa que a mí me parece muy interesante del feminismo, que es cómo ellas, cómo nosotras, las feministas, o cómo el movimiento feminista pone la mirada sobre lo que entendemos que es lo normal o lo frecuente para decirnos que esto igual no tiene por qué ser así. Quiero decir, yo echo la vista atrás y me veo a mí misma de adolescente en mi casa diciéndole a mi madre, pero mamá, ¿dónde están los pantalones verdes? Y mi madre, no, que están... Joder, mamá, que me los quería poner hoy, ¿no? Entonces, el que ella asuma sus labores domésticas en casa hace que yo lo integre como normal, y no solo eso, sino que mi exigencia en mi relación con ella, ¿no? Me explico un poco a lo que voy, que el feminismo yo creo que tiene esa potencialidad de decir lo que nos parece normal, lo que nos parece frecuente, cuidado, que no tiene por qué ser justo. Simplemente lo vivimos, lo interiorizamos y lo repetimos, ¿no? Y ahí ese foquito de atención. Y os traía aquí un anuncio. Ya no salta. Vamos, no será para tanto.
Que no sea para tanto. ¿Tú sabes lo que es aguantar día y noche a mi mujer empeñada en comprar una superautomática Blue? Claro que lo sé, hombre. Yo también he pasado por eso. Pero hay que resistir, resistir, hasta donde se pueda. Claro que terminé comprando la dichosa superautomática, pero ya está, se acabó. Resista. Pero después, cómprele una Blue. Porque Blue es la única superautomática que merece el esfuerzo que a ella le cuesta conseguirlo. Blue, expertos en lavado. A medida que va pasando el tiempo, vamos viendo que miramos diferente, que ponemos el foco en otras cosas, que esto hoy en día sería pues inimaginable, ¿no? Aunque hay otras cosas que no sé si son peores, pero bueno. Hay una reacción frente al feminismo muy potente, una reacción adversa muy potente, que yo la suelo dividir en tres aspectos. Uno que es la burla, ¿no? Se burlan de nosotras las feministas. Otra que es la negación, pero estas de que se quejan si la igualdad ya está conseguida. Yo creo que es un mantra que hemos oído muchas veces. Y otra directamente es la mentira, ¿no? Os traía aquí esto, pues por todas estas reacciones, ¿no? Estas reacciones que primero pasan de la burla, ¿no? El famoso feminazi. O pasan a la negación de que la igualdad está conseguido, ¿no? Y es muy cansado, pero creo que a la vez es muy necesario hacer mucha pedagogía con este tema, ¿no? Por eso empezar con qué es feminismo. Cuando hablamos de feminismo no hablamos ni de superioridad de las mujeres, no hablamos de que queramos estar por encima, no hablamos de que odiemos a los hombres, sino hablamos un poco no, sencillamente hablamos de la igualdad entre hombres y mujeres en la adquisición de derechos. Y siempre hay que repetir esto porque creo que las reacciones, sobre todo ahora, están siendo como muy potentes. Yo os ponía aquí una diapositiva de la importancia de los plurales, ¿no? Yo creo que cuando hablamos no tenemos que hablar de mujer, tenemos que hablar de mujeres. Porque yo, como mujer occidental blanca, no tengo absolutamente nada que ver con mis vecinas bolivianas que han pasado un proceso de migración y que a ellas les ofrecen trabajos que a mí jamás se le ocurriría ofrecerme, ¿no? Por el tipo de condiciones económicas. Se lo ofrecen a ellas, no a mí. Entonces, yo creo que efectivamente hay un tipo de movimiento que se autodenomina feminista, con el cual dudamos, que no está hablando del conjunto de las mujeres, está hablando de un conjunto privilegiado. Y creo que desde la práctica feminista tenemos que saber que somos una parte mujeres privilegiadas respecto a otras. O sea, y ser conscientes de eso. Es que no tenemos nada que ver con una mujer transexual, con una mujer prostituta, con una mujer migrada, con una mujer de Sevilla, del barrio de, no sé cómo se llama este tan famoso. Efectivamente no estamos en la misma situación. Yo, por ejemplo, me considero una privilegiada laboralmente y puedo hacer huelga este viernes sin ningún tipo de repercusión, ¿no? Y por mi situación familiar, pues hasta creo que casi puedo llegar a hacer el de cuidados, ¿no? Pero las situaciones familiares, laborales son infinitas, ¿no? Hay teorías muy interesantes sobre ecofeminismo, por ejemplo, que pone también la parte de cómo estamos explotando los recursos naturales, que dice, si Occidente no se hace cargo de los privilegios y rebaja un poco nuestra manera de consumir, de explotar, de atacar el medio ambiente, no vamos a conseguir, ¿no? Si lo que decía por aquí la compañera, si yo sigo contratando a ecuatorianas a 3,5 € la hora y en negro para que me limpie y me planche, pues si no estoy dispuesta a bajarme de ese privilegio, y aunque, ¿por qué lo haces? Porque puedes, ¿no? Aunque pueda hacerlo, pues no lo hago, ¿no? Intento buscar esos equilibrios. O partimos de eso o la praxis es para unas pocas. Porque hay mucha gente que nos dice que la igualdad ya está conseguida rápidamente. Nivel de mujeres y de hombres en España universitaria, que ha completado los estudios universitarios. No es que seamos más listas ni muchísimo menos, pero hay más porcentaje de mujeres que de hombres que han acabado los estudios. Y fijaros a qué nos dedicamos a estudiar, esto es brutal. Comparado con otros países, con Alemania, con España y con Francia.
las carreras a las que nos dedicamos. O sea, a mí que me digan que esto es casual cuando nos dicen, no, lo haréis porque queréis. Y digo, sí, sí, claro, claro. Aquí hay algo, o sea, aquí hay algo más, ¿no? Nos dedicamos a la medicina, a los servicios sociales, a las humanidades. Prácticamente no tenemos presencia en lo técnico. Ostras, esto viene fruto de una educación muy diferenciada. O sea, esto es evidente. Os traía, bueno, evidente, los estudios así lo demuestran. Yo de mayor quiero ser médico. Yo astronauta. ¡Yo princesa! Yo seré un gran cazador. Yo protegeré el planeta. ¡Yo no quiero ser mayor! La educación es futuro. Gobierno de Navarra. Por ejemplo, a mí este anuncio me parece evidente. ¿Por qué estudiamos esto? Bueno, pues habría que hacer seguramente un estudio sociológico muy profundo, ¿no? Pero evidentemente estas cosas tienen mucho que ver, ¿no? Con qué proyecciones hacemos hacia los menores en la educación de que podemos ser de mayor, ¿no? O sea, es que las mujeres en este anuncio no somos nada. Princesas, no queremos ser más. Es que ni siquiera dice bióloga, a la que cuida el medio ambiente. E insisto, no digo que haya detrás un componente masculino que haga esto aposta para inculcarnos, que no, que es mucho más estructural que todo esto y que muchas veces ni nos damos cuenta. ¿A qué nos ocupamos las mujeres y los hombres? No existimos en un porcentaje muy bajo, operarios, trabajos cualificados del sector, lo que podían ser pues las fábricas de coches. Sin embargo, estamos en las tiendas, ocupaciones elementales, técnicos y directivos ya empezamos a caer bastante. Parcialidad no deseada. No es que esté a media jornada porque quiero tener tiempo para mí, es que no quiero estar a media jornada. Fijaros la desproporción que empieza a aumentar con la crisis. Sobrado, o sea, somos en el mundo laboral las que más padecemos la parcialidad no deseada. Ellos también, quiero decir, pero hay un componente. Tasa de temporalidad por España y por sexo y por nivel educativo. A más estudios tenemos, más temporales tenemos. Más mujeres en temporalidad tenemos. O sea, es brutal. te pena, no, negativamente, ¿cómo se dice? Te penaliza. Gracias. G20. Los líderes políticos del mundo. Poder judicial. Para ser juez o jueza vas por oposición, con lo cual ahí el género poco, pero los del Tribunal Superior son a dedo por la política, por los partidos políticos. Rectores y rectoras de las universidades españolas. Las grandes empresas del IBEX 35. Y esto ya, lo que más me divierte es una mesa sobre violencia de género donde tenemos a 4 hombres y ni siquiera estamos en esto, ¿no? Insisto, en nuestro día a día, y lo vemos en cosas como esta, en que no estamos, no tenemos presencia en muchas cosas. Y esto por no hablar de la violencia. Por no hablar de la violencia. Os he traído aquí un extracto de un libro, es de una autora americana, Rebecca Solnit se llama, tiene un librito que son pequeños tratados, que es Los hombres me explican cosas, muy gracioso. Entonces ella dice: por supuesto que las mujeres son capaces de todo tipo de cosas desagradables y que también cometemos delitos violentos, pero en la denominada guerra de sexos está extraordinariamente desequilibrada cuando hablamos de violencia propiamente dicha. No parece que vaya a agredir a un empleado de un hotel de lujo. Las oficiales de alta graduación del Ejército de los Estados Unidos, al contrario que sus homólogos masculinos, no son acusadas de ninguna agresión sexual. Las jóvenes atletas mujeres no son susceptibles de orinar encima de chicos inconscientes, como sí que lo han hecho los jugadores masculinos. Esto es un caso muy famoso de un grupo de deportistas de un instituto estadounidense que hicieron semejante barbaridad y lo grabaron en vídeo, cosa que lamentablemente nos suena bastante, ¿no? No hay pasajeras del autobús de la India que se hayan juntado para agredir sexualmente a un hombre y además tan violentamente que lo hayan asesinado. No hay depredadores de grupos de mujeres aterrorizando a hombres en la plaza del Cairo. No existe un equivalente materno a ese 11% de violaciones cometidas por padres o padrastros. De las personas en prisión en los Estados Unidos, el 93,5% no son mujeres. Ella dice, aunque habría muchos hombres que no tendrían por qué estar en la prisión, aun y todo, el porcentaje es brutal. Ninguna famosa estrella del pop femenina le ha volcado la cabeza a un hombre joven como hizo Phil Spector.
se llevó a una chica y como no tuvo relaciones, le pegó 2 tiros y está en la cárcel. Ninguna estrella del cine de acción ha sido acusada de violencia doméstica porque Angelina Jolie no hace lo que sí hicieron Mel Gibson y Steve McQueen. Bueno, y no hay ninguna directora de cine que le haya dado drogas a una niña de 13 años antes de abusar sexualmente como hizo Roman Polanski, ¿no? Ella lo que dice es, o sea, no quiero que me entendáis mal, la parte masculina. Ella lo que dice es, en esta diferenciación que tenemos tan brutal de género, la consecuencia negativa hacia los hombres es esa legitimización de la violencia y de los cuerpos de las mujeres en las agresiones sexuales. Ahí las víctimas somos nosotras, pero la víctima también es el hombre masculino, o sea, el hombre. No sé si me estoy explicando bien. Quiero decir que ella no defiende, así como no tenemos por qué tener desigualdad porque sea nada biológico, los hombres biológicamente no tienden más tampoco a la violencia, pero fruto de estas desigualdades tan estructurales hace que en los temas de la violencia los hombres salgáis muy mal parados porque tenéis unos porcentajes brutales de violencia. Y si hablamos de violencia hacia las mujeres, pues es desproporcionado. O sea, las mujeres no cometemos esa serie de actos de agresiones sexuales, por ejemplo, como si lo hacen los hombres. Ahí algo falla, y no es porque ellos sean violentos por naturaleza, ni tengan una sexualidad irrefrenable, ni muchísimo menos. Yo antes os había puesto un anuncio así antiguo, pero quiero que veamos ahora unos de ahora. Estos anuncios llevan mucho en la tele. A mí es que me parece la mejor metáfora de culturas en las que hombres y mujeres partimos de una desigualdad brutal y absoluta. O sea, Invictus, ¿no? La invencibilidad, la fortaleza, el control, el estar rodeado de gente que la admira, ¿no? Está en una especie de estadio de fútbol, hace así y los hombres que iba por detrás se rompen. Al finalizar el anuncio llega al vestuario y las mujeres se le ofrecen, ¿no? Mientras se les cae la gasa vaporosamente. Mientras ella es Olimpia, es una diosa, que ella se pasea mientras los hombres le miran, que entre las mujeres hay competencia. Si os fijáis en un momento del anuncio, una chica le ve y tira una especie de ánfora como que está celosa. Bueno, pues esta carita de angelical, de dulzura, de... Cuando llega al vestuario los hombres no se lo ofrecen, sino que se tapan, ¿no? Ay, qué vergüenza que nos ha pillado, ¿no? Ella pone así carica de malica, pero tampoco es que... Joder, me parece ahí como 2 imágenes que resumen muy bien, porque al final estos temas de los que comentábamos al principio que no éramos conscientes, ¿no? Yo siempre digo que esto es como el sirimiri, ¿no? Que cuando te quieres dar cuenta te has calado ya. Pues esto es igual, ¿no? Os pongo esto, pero bueno, os podría poner 1000 cosas, ¿no? Es imagen y proyección y proyección. Y así es como deben ser los hombres, y así es como debemos ser las mujeres. Y esto es el papel que tenemos en el sexo, y este es el papel que tenemos en los estudios, y este es el papel que tenemos en la vida laboral. Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Y hoy nos paramos, analizamos y tenemos cierta capacidad crítica, o para cuando nos damos cuenta. Bueno, no todo el mundo se tiene por qué dar cuenta, pero quiero decir que estamos viviendo en sociedades muy desiguales, muy desiguales. Se está ahora hablando mucho de que ahora estamos viviendo la 4ª ola del feminismo. La primera ola, fijaros, viene del siglo XVIII. Yo os he traído aquí una cosa que decía Mary Wollstonecraft, que no sé si lo pronuncio bien, es una filósofa. Ellas no se consideraban feministas, pero son dentro del movimiento de la historia del feminismo, son las primeras mujeres que se les considera feministas, aunque ellas no se autodenominan así, pero que empiezan a filosofar y a investigar y a indagar de por qué esa subordinación histórica de las mujeres frente al varón. Estas mujeres empiezan a hablar de la educación, de la importancia de la educación. Son las primeras que dicen, que esto de que los hombres estén en posición de privilegio frente a las mujeres, porque en el siglo XVIII, imaginaros, no tiene nada que ver con nuestras vivencias, no es ni biológico ni es por naturaleza, esto es educacional. Entonces vamos a empezar a cambiar las estructuras educativas para que las mujeres cojan poder sobre ellas mismas, ¿no? Bueno, pues las sufragistas se considera que son la segunda ola. Estas son las que rescatan el término feminista, ellas se autodenominan feminista y ellas lo que se plantean es, las mujeres estamos en situación de desigualdad frente a los hombres porque no tenemos derechos.
no tenemos los mismos derechos que ellos, entonces vamos a luchar por nuestros derechos. Entonces consiguen el voto, luchan por el voto, pero luego además también se cuestionan varias cosas, el matrimonio como obligatorio, también reclaman que las mujeres pudiésemos acceder a la educación superior. Su análisis de la situación de subordinación lo hacen desde la lógica de los derechos, y su manera de conseguir igualdad es desde los derechos. Consigamos derechos las mujeres para... Pobrecicas, qué ilusas, porque el tiempo avanza y a pesar de que en determinados países se consiguen los derechos sobre papel, pues la verdad es que la situación o no cambia tanto o no cambia como se desea, o incluso en algunos sitios ni cambia, ¿no? La tercera ola es lo que se denomina el feminismo radical. Radical no tanto en las formas, sino porque lo que busca es la transformación social y de las estructuras, ¿vale? Estas son, os he contado antes, las que empiezan a utilizar el término patriarcado y de las que hablan de una desigualdad estructural. La consecución de los derechos no significa que las mujeres tengamos los mismos derechos en el día a día. El papel no se extrapola a lo social, ¿no? A la sociedad. Hay que hacer más cosas, hay que hacer un cambio. El servicio social fue instaurado por el régimen del general Franco desde 1937, antes incluso de que terminase la Cruzada Nacional. Consiste, como todas ustedes saben, en una preparación a aquellas jóvenes que quieran acceder a puestos de trabajo. En este servicio social, coordinado por la Falange y organizado por la sección femenina, se enseñan labores domésticas y sociales, así como preparatorias a todas aquellas jóvenes que precisen buscar un empleo. El papel de la mujer es mucho más que el de cuidar a los hijos y el de intentar que el marido viva mejor en la casa. Actualmente, la sección femenina, además de realizar cursillos en ciudades y grandes capitales de provincia, ha editado una serie de folletos y libros en los que intenta orientar a la mujer para que pueda convertirse en la perfecta ama de casa. Desde aquí os presentamos algunos pequeños consejos, los que nos han parecido más interesantes, para que podáis disfrutarlo. Y si hay alguna mujer que nos está escuchando, por favor, que tomen nota. Tomar nota. Ten lista la cena. Planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada. Luce hermosa. Descansa 5 minutos antes de su llegada. Sé dulce e interesante. Arregla tu casa. Debe lucir impecable. Hazlo sentir en el paraíso. Prepara a los niños. Minimiza el ruido. Procura verte feliz. Escúchalo. Ponte en sus zapatos. Hazlo sentir a sus anchas. Por norma general, la mujer española, cuando está casada, no suele trabajar en fábricas o en administraciones. El empleo más común en mujeres que ya han contraído el matrimonio es o bien el de enfermería o incluso como profesora en algún colegio. Pero por lo general, la mayoría de las mujeres que están casadas no tienen un empleo fijo. La razón es que el marido es quien debe de llevar el dinero a casa, es el que debe administrar las finanzas, mientras que la mujer debe dedicarse al cuidado de los hijos y a la preparación de la casa. Pero en estos últimos tiempos, cada vez la mujer se incorpora más al trabajo. Esto provoca la necesidad de crear guarderías. Cada vez más, las mujeres tienen derechos, como demuestra así la reforma del Código Civil de 1958, que contemplaba la separación en el matrimonio, donde las mujeres, si lo deciden, pueden volver a casa de sus padres o hermanos. Hasta que, cuando una mujer recibe una herencia, puede aconsejar al marido en qué gastarla. Pero este año se aprueba una nueva ley de derechos políticos y laborales que aún va más allá. Permite que la mujer pueda acceder a más puestos de trabajo con garantías.
los nuevos oficios que resaltan la feminidad, como son las secretarias, azafatas y presentadoras. Por eso, el gran reto de la mujer será poder aunar tradición con modernidad. El cuidado de sus niños y de la casa con un trabajo para ayudar con el sueldo. El futuro, como digo, depara nuevos retos con el llamado sexo débil, porque quizás estaría bien cuestionarse si es tan débil como parece. Es que hay cosas de... Las mujeres a lo que se pueden dedicar, pues es a ser enfermeras, a ser maestras. Digo yo, ostras, ¿eh? O incluso maestras, que ya parece como... Digo, o sea, no quiero hacer una comparativa con el 2019 ni mucho menos, ¿no? Pero cómo arrastramos que las profesiones todavía hoy en día a las que nos dedicamos tienen mucho que ver con los cuidados, ¿no? Habla también incluso de presentadoras de televisión, ¿no? Azafatas. Esta parte también de lo físico, que también habéis comentado al principio de cuando hablábamos de feminismo, que era una de las cosas que más desigualdad teníamos, ¿no? Este tema de la imagen, de la belleza, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay un montón de cosas que, por supuesto, son incomparables con lo que vivimos ahora, pero que, ¿no? Como que hay cierta conexión, aunque sean lacitos cada vez más débiles, ¿no? Pero sigue habiendo una conexión. Pasamos a las primeras jornadas feministas de Barcelona, que es del 76, fijaros, cientos de mujeres, alimentado por muchísimos cambios sociales que son innegables, pero empieza a cuestionarse un montón de cosas, ¿no? El divorcio, el adulterio. Ibas a la cárcel por adúltera, eso es brutal. Y además el adulterio solo iba hacia lo femenino, hacia los hombres era la mancebía o algo así, que no iban a la cárcel a no ser que se demostrase que había sido continuo, ¿no? Si tú tenías un affair, te ponían una multa y ya está. El aborto es del 82, si no recuerdo mal, ¿no? La ley de los 3 supuestos, etcétera, etcétera. Un montón de temas de la agenda. Bueno, os ponía aquí alguna foto. Yo soy adúltera, me encanta esta foto con un niño, ¿no? Que, ¿no? Esa parte de la solidaridad entre mujeres y que somos todas. La diversidad sexual. No sé si habéis oído alguna vez el término cis mujeres, ¿no? Que son mujeres heterosexuales, identidad femenina, etcétera, etcétera. Y aparte el movimiento feminista y el movimiento LGTBI han tenido siempre mucha conexión. Y ahora estaríamos, bueno, depende a quién se lea, quiero decir, yo os he puesto lo de las 3 olas, lo de las 4 olas, pero no penséis que esto es así para todo el mundo, ni mucho menos. Bueno, a mí también me ha servido para hacer una explicación, pero ahora se cuenta, o se dice, o se analiza que estamos en lo que se denomina la cuarta ola, ¿no? De ahí ese cartelico de las técnicas que os ponía yo al principio. Y como tema estrella, ¿qué os parece que es ahora? Quiero decir, en la primera ola empezaron a decir que las diferencias no eran biológicas, sino que eran educacionales. En la segunda hay una exigencia de derechos sobre el papel, el voto, etcétera, etcétera. En la tercera es la consecución de derechos muy relacionados con la vida reproductiva y laboral de las mujeres, aborto, anticoncepción, etcétera, etcétera. Una de las características más potentes en esta cuarta ola es el tema de la denuncia de las violencias sexuales. De cómo desde el movimiento Me Too, del Yo sí te creo, los acontecimientos del verano del 2016, todo este cuestionamiento de las sentencias, de los discursos que se hacen en torno a la violencia sexual y en torno al terror sexual, es a lo que se está dando una vuelta, un giro intelectual muy interesante ahora mismo, ¿no? O sea, yo creo que cuando hablamos de cosas que nos han pasado a todas, conectamos mucho más, porque nos empatizamos muchísimo, ¿no? Tú te juntas con un grupo de chicas y les dices, muchachas, ¿vosotras qué hacéis por la noche para evitar tener situaciones incómodas? Todo el mundo te cuenta cosas. Pues cuando voy al baño aviso, pues intento ir por la calle, por sitios iluminados. Tú les preguntas a los chicos y te miran primero que no saben de qué le estás hablando. Y luego te cuentan cómo ellos evitan ser agredidos de que les roben o de meterse en una pelea en un bar. Pero la percepción de la violencia sexual es tan evidente entre los chicos y las chicas hoy en día que creo, y tan generalizada, aunque no nos hayan pasado cosas graves, o sí, que hace que las uniones y la solidaridad sea mucho más profunda, intergeneracional y mundial. Hay un debate ahora muy interesante en que no es lo mismo consentir que desear.
y poner el centro en el foco en el deseo. O sea, yo puedo consentir, pero la idea es que llegue a desear, ¿no? Que mis relaciones sexuales con quien sea sean fruto del deseo, no solo del consentimiento. Esto es un debate quiero decir, un análisis sociológico, fundamentalmente sociológico, pero en otros niveles psicológico, etcétera, etcétera, y sexual, que surge de todo este tema del Me Too, de las violencias sexuales, de la sentencia de la manada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fijaros, en el 89 es el cambio de delitos contra la honestidad a delitos contra la libertad sexual, del 89. En el 90 es la famosa sentencia de la minifalda. A la chica de 17 años solo le multan a él con 40.000 pesetas, porque pudo provocar. En el 90, Bueno, la vida licenciosa de la víctima, es decir, como ya era separada, en este caso, como ya era separada y tenía una vida así como más de libertad, la absolvieron de violación, que son cosas que si las extrapolamos ahora, cuestionar la vida que haces. A Nagore le preguntaban su padre le preguntaban a ver si ligaba mucho, quiero decir, del 90, pero algo nos queda. De 16 años se la absuelve porque no puso resistencia física, solo verbal. Volvemos a extrapolar. Bueno, la había esposado y violado a su mujer y como le tenía obligación de fidelidad también le atenúan la condena. En el 90 empiezan a ser las agresiones de otro tipo, no solo las relacionadas con lo reproductivo delito, hasta entonces no se consideraba, ¿vale? Porque solo se asociaba a lo reproductivo. O sea que no hace nada. Este anuncio, no sé si os acordáis, lo tuvieron que retirar también. Era para prevenir el alcohol en la gente joven. El consumo en los chicos, cuando sale la foto del chico, ocasiona daños físicos, genera conflictos familiares. En las chicas, un mayor número de relaciones sexuales sin protección o no consentidas. Otra vez la misma idea. Si te pasa algo, es porque no te estás protegiendo lo suficiente, ¿no? Que si es una relación no consentida, está habiendo un delito, está habiendo un abuso, y en todo caso será el problema, o sea, quiero decir, el problema no, quiero decir, en todo caso habrá que hacer campañas para que no para que yo, no, quiero decir, esas medidas que van dirigidas a limitarnos los movimientos, a limitarnos las potencialidades y a limitarnos el estar en las calles, en el fondo flaco favor nos hacen, ¿no? Ahora está habiendo un movimiento muy interesante también con la ley de violencia de género, en que las medidas protectoras no sean protectoras hacia la víctima, que a la víctima se le asegure la libre circulación por las calles y que sea él el que tenga vigilancia y al que se le limite los movimientos, ¿no? Hacer este cambio de chip en todas estas discursos y en todas estas dinámicas de agresiones y de violencias sexuales. Igual, ¿no? El doble de ridículo, el doble de vulnerable. Otra vez la misma idea, ¿no? Él no es vulnerable, porque asumimos que no va a haber ninguna mujer que se vaya a aprovechar de él. Y volcamos en la posible víctima la responsabilidad. Pues antes de acabar, os voy a recomendar bueno, es un libro, lo habréis escuchado. Es una chica vasca que es socióloga, es doctora en sociología, se llama Nerea Barjola, y ella ha hecho, igual habéis escuchado en radio o en la televisión, ella hizo su trabajo de investigación de fin de máster sobre los relatos de las violencias sexuales y coge casos muy famosos, pues Alcácer, bueno, los que nos vienen a la cabeza de los últimos años en España, muy mediáticos y muy, bueno, que han ocupado cientos y cientos de horas televisivas, y ella lo que cuenta es que esas maneras de contar las agresiones sufridas por mujeres, en las que se nos culpa, se nos victimiza, etcétera, etcétera, forma parte de esta manera de control social, ¿no? De cómo detrás de esto, insisto, sin que haya un grupo de hombres maquiavélicos en un despacho oscuro que lo haga, pero cómo esto mantiene el status quo, ¿no? De las mujeres con miedo que
no estamos tan presentes en la vida pública, no estamos tan presentes por las calles, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? De cómo estos relatos favorecen poco a las relaciones igualitarias y cómo un cambio de estas maneras puede ser muy interesante para que en los espacios públicos estemos de una manera todos mucho más tranquilos, que lo que se intente mitigar son las agresiones y se jalea a los agresores y no nuestra presencia en las calles o en los espacios de ocio y asociados a la noche del alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya para ir acabando, yo os ponía aquí como diferentes, bueno, pues un poquito lo que hemos estado comentando referido a esta cuarta ola del feminismo y referido a la violencia sexual, ¿no? A todos estos cambios que ha habido en los últimos años a raíz de diferentes casos muy mediáticos y de cómo se están cambiando los paradigmas y las estructuras, ¿no? Yo os ponía el fin del silencio, ¿no? El Me Too que comentaba alguna de vuestras compañeras, el Time's Up, el Yo también, ¿no? Se acabó el estar, ¿no? Ahora lo contamos y nos juntamos las amigas y lo contamos y nos damos cuenta que, ostras, nos ha pasado a muchas, ¿no? Siempre la sexualidad como forma parte de nuestra intimidad, parece que nos da mucho apuro contarlo, ¿no? Son unos años en los que se habla mucho de esto, fin del silencio. También hay una de las reivindicaciones claras, que es la perspectiva de género y formación feminista en la judicatura, ¿no? De cómo la manera de leer, la manera de mirar, sobre todo las relaciones sexuales, si está marcada por una mirada más patriarcal o más desigual, influye mucho en las sentencias, ¿no? Cosas tan raras como que dos vean una relación no consentida y otro vea una noche de fiesta, ¿no? ¿Qué nos está pasando en las miradas? ¿Qué nos pasa en las miradas? Para que alguien vea que eso es una noche de disfrute normal, en que todas las partes implicadas disfrutan, ¿no? Bueno, compromiso de cambiar los relatos, ¿vale? Lo que os comentábamos antes, él iba borracha, iba sola, salió a correr fuera del pueblo, como si solo pudiésemos correr alrededor de la fuente del pueblo donde todo el mundo nos viese, ¿no? Para estar seguras y protegidas. Esa victimización, ¿no? De es que te la has buscado, cariño, ¿no? ¿Qué haces tú a estas horas con estas pintas, ¿no? Cambios de paradigma, ¿no? De cuidar, no cuidarnos de ser agredidas, sino educar para no ser agresores, ¿no? De qué nos está pasando para que no pongamos el foco en la gente que tiende a usar la violencia para conseguir objetivos y pongamos el foco en que tenemos que protegernos de esas hipotéticas personas, ¿no? Esto es otro de los cambios de paradigmas muy interesantes. Y aquí la educación, como siempre, me gusta mucho esta campaña porque viene a decir, tío, la borrachera no te exculpa, porque lo del alcohol es muy curioso, ¿no? Es que iba borracho y no sabía lo que hacía. Y hacia las víctimas cuando son mujeres, es que iba borracha y cómo te puedes poner así y no controlar, ¿no? Esta es otra de las ideas también muy interesantes que comentábamos antes, ¿no? El cambio de no solo hablar de consentir, sino hablar de desear, de poner el deseo en el centro. Esto es un trabajo no solo social, sino también de esta parte que hacemos de formación, ¿no? De las mujeres, de empoderamiento, muy relacionado con eso que tú comentabas antes, ¿no? Poner el deseo en el centro. Bueno, la no culpabilización y las dudas, el yo sí te creo. También interesantísimo, que comentábamos antes, referentes masculinos que se desmarquen de esta manera de funcionar. Si bromean con la violencia, no les rías las gracias, ¿no? Ya ha apelado al sector masculino de ser cómplice o quedarte callada ante las agresiones, ¿no? Esa gente que, ya no hablando de cosas graves, porque también, pero hablando de cositas más pequeñas del día a día, pues no alimentar ese tipo de comportamientos que invaden el espacio de mujeres, que las ridiculizan, que las incomodan, etcétera, etcétera. Acabo ya, ¿eh? Bueno, la parte de la autodefensa feminista. Yo interpreto la autodefensa no tanto como si me agreden responder de forma agresiva, no es solo eso la autodefensa feminista, sino es mucho más la autodefensa feminista, que pasa por la solidaridad, por la sororidad, pasa por poder elevar la voz, en un momento dado poder decirle a alguien no de una manera firme, estar empoderadas, ir por la calle sin miedo, tranquilamente. No sé si sabéis que hay más posibilidades de que te atropelle un coche a que te agredan por la calle. Sin embargo, no, vamos siempre con unos temores
por las calles, por una parte justificados, pero quiero decir, muchas veces